Capítulo 5. La plantación de iglesias en un contexto budista. Linda Gross y Robert Kraft. Primera parte. Linda Gross. El budismo comenzó aproximadamente en el 500 a.C. En la India. Fue un movimiento de reforma en el hinduismo y surgió como resultado de la desilusión de la gente por ciertas creencias hindúes. A medida que las personas se alejaron del hinduismo, comenzaron a abrazar nuevas creencias. Surgieron muchas sectas hindúes, la más exitosa fue el budismo. Si bien el hinduismo no apunta a un fundador específico, el budismo sí. Fue Siddhartha Gautama de la India. Gautama nació en el 560 a.C. en Lumbini, actual Nepal. Era hijo de un señor feudal, gobernante o rajá de la casta superior. En su nacimiento se dio una profecía de que si Siddhartha se quedaba en casa sería rey, y si se marchaba de casa sería un salvador de la humanidad. Su padre, Suddhodana, quería que Siddhartha fuera rey. Entonces, mantuvo al chico en el palacio, lo consintió con las mejores cosas materialmente, y lo mantuvo alejado de toda influencia negativa y sufrimiento. Entre los 16 y los 19 años, Siddhartha se casó con una princesa llamada Yasodhara. Tuvieron un hijo llamado Rahula. A la edad de 29 años, Siddhartha quería ver el mundo fuera de su entorno palaciego, pues no había conocido nada más desde su nacimiento. Su padre le dio permiso para salir, pero ordenó que todas las calles fueran decoradas y despejadas de todo signo de sufrimiento. Sin embargo, quedaron algunos indicios del sufrimiento. En su excursión, Siddhartha vio lo que los budistas llaman 4 nobles verdades: un anciano enfermo, un anciano decrépito, un cadáver camino a la cremación en una procesión fúnebre y un monje de aspecto pacífico pidiendo comida. Siddhartha preguntó sobre cada uno. Se le dijo que todas las personas corren el riesgo de enfermarse y sufrir, y que con el tiempo todos se volverán decrépitos. También le dijeron que finalmente todos morirían. Mientras Siddhartha consideraba el rostro pacífico del monje, decidió que este era el estilo de vida preferido. Inmediatamente, dejó atrás a su familia y su palacio para convertirse en mendigo y buscar la iluminación. Esta partida se conoce como la Gran Renuncia. Pero mientras el futuro rey escudriñaba las escrituras hindúes, no encontró satisfacción para su alma sedienta. Con el tiempo, llegó a considerar el ascetismo como una búsqueda inútil. Entonces, finalmente eligió lo que los budistas llaman el camino medio. Fue en este estado de ánimo que comenzó a practicar la meditación profunda. En este punto, Siddhartha fue a sentarse bajo una higuera durante 40 días y 40 noches. En este tiempo alcanzó el nirvana, un estado de iluminación o el grado más alto de conciencia de Dios. El árbol bajo el cual se sentó llegó a llamarse árbol Bodhi. Otros 2 nombres que también se usan para este árbol son árbol Bo o árbol de la sabiduría. A partir de ese momento, aproximadamente en el 525 a.C., Siddhartha se convirtió en el Buda, el iluminado, y comenzó a enseñar las verdades que acababa de descubrir. El budismo se extendió a otros países. Hoy existen cientos de sectas y derivados de ellas. Además, surgieron ramas conservadoras y liberales. Conceptos básicos, preceptos, ley y símbolos. Como cualquier religión mundial, el budismo tiene enseñanzas y creencias particulares que sus seguidores intentan comprender y practicar. En este capítulo intentaremos describirlos sin causar una sobrecarga de información. Debido a sus complejidades, el budismo es una religión difícil de comprender por completo, lo que dificulta el trabajo del plantador de iglesias que quiere introducir a Cristo en el cuadro. Algunos conceptos básicos identifican a una persona como seguidora del budismo. Los siguientes términos pueden resultar familiares, pero a menudo se malinterpretan, por lo que vale la pena repetirlos mientras buscamos comprender esta religión. Según la definición budista, el karma es el conjunto de voliciones sanas y malsanas y factores mentales simultáneos que dan lugar a acciones en el cuerpo, el habla y la mente. Estos causan el renacimiento y dan forma al destino. Esto significa que las acciones voluntarias impulsadas por factores mentales causan acciones en la mente, el cuerpo y el habla que afectarán el renacimiento y la condición de la persona, en ese renacimiento más las reencarnaciones futuras. La definición occidental de karma es que es una ley de causalidad natural a la que está sujeto el universo. Los méritos y deméritos influenciados por la manera en que se practica el Dharma en diversas situaciones a lo largo de la vida de una persona.
determinan su condición, la del budista, en la vida presente. Renacimiento o reencarnación. El propósito del renacimiento o la reencarnación es la limpieza de los pecados. El renacimiento cíclico en modo de reencarnación paga los pecados del pasado. Además, intenta dar respuesta al sufrimiento. Iluminación. La iluminación es bodhi o sabiduría en la que hay conocimiento supremo. Hay un despertar del estupor de la mente causado por la contaminación. El despertar tiene el propósito de comprender lo que se llama las 4 nobles verdades, que se describirán más adelante. Preceptos. Además de los conceptos básicos, el budismo también se adhiere a 5 preceptos básicos. Todo budista es responsable de adherirse a ellos. 1. No mates. 2. No robes. 3. No mientas. 4. No te emborraches. 5. No cometas adulterio. El sacerdote subalterno, a los 21 años, aprende 5 preceptos más y es responsable de cumplirlos. 6. Coma moderadamente y solo en los horarios señalados. 7. Evite lo que excite los sentidos. 8. No use adornos, incluidos perfumes. 9. No duerma en camas lujosas. 10. No acepte plata ni oro. Viva ascéticamente. Un sacerdote principal debe aprender un total de 8.400 leyes budistas. Esta enérgica adhesión puede extenderse a lo largo de numerosos renacimientos. Ley. Generalmente, la única ley básica de Buda es, haz el bien y recibe el bien. Haz el mal y recibe el mal. Tú eres, por tanto, tu propio salvador. Principios. Además de los conceptos, preceptos y leyes, los budistas se adhieren a 3 principios generales. Se llaman los 3 refugios, las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. A continuación, se ofrecen breves descripciones. 3 refugios, triple gema. Creer en los 3 refugios o triples gemas es un requisito mínimo para el budista laico. Ellos son, el Buda, la enseñanza, la orden monástica. En otras palabras, un adherente practicante cree en el Buda, en sus enseñanzas y en el sacerdocio de aquellos que buscan ir más allá de ser un mero practicante de la fe. 4 nobles verdades. Los budistas también siguen 4 verdades básicas con respecto al sufrimiento. 1. El sufrimiento es universal. Todo el mundo sufre. 2. La causa del sufrimiento son los antojos, deseos egoístas de satisfacer los sentidos. 3. La cura para los antojos es la eliminación o extinción del anhelo. 4. La forma de eliminar los antojos es seguir el óctuple sendero. Óctuple sendero. El óctuple sendero requiere una actitud o postura por parte del budista practicante. Uno debe tener 1. Puntos de vista correctos, aceptar las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. 2. Resolución correcta, renunciar a todos los placeres, vivir en ascetismo. 3. Discurso correcto, abstenerse de mentir, discurso divisivo, habla abusiva, charla ociosa. 4. Comportamiento correcto, abstenerse de matar, robar y mala conducta sexual. 5. Ocupación correcta, abstenerse de ocupaciones que no se consideran buenas, como el comercio de carne, armas o alcohol. 6. Esfuerzo correcto, prevenir estados mentales malsanos y generando estados mentales saludables. 7. Contemplación correcta, nunca distraerse, estar consciente de lo que uno está haciendo. Originalmente, contemplación significaba estar atento a las enseñanzas. 8. Meditación correcta, practicar 4 niveles de meditación. Símbolos. 2 símbolos se utilizan comúnmente en la práctica del budismo. 1. El Buda de pie con el brazo levantado, o sentado en posición de loto o reclinado. 2. La rueda de 8 radios, que representa el óctuple sendero. Se ve con mayor frecuencia alrededor de los templos budistas. Y se ve cada vez con más frecuencia. Ramas del budismo. Si bien existe una amplia variedad de formas de budismo, hay esencialmente 2 ramas principales. Theravada, también conocida como Hinayana, la enseñanza del camino menor, y Mahayana, la enseñanza del gran camino. El Theravada generalmente se presenta como Theravada o Hinayana. Esta rama del budismo es dominante en Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar y Sri Lanka. El budismo Mahayana prevalece en Vietnam, China, Tíbet, Japón y Corea. Es posible que ya esté familiarizado con los nombres de algunas de las sectas Mahayana. Budismo de la Tierra Pura, Budismo Zen, Budismo de Nichiren Shoshu y Budismo tibetano.
también llamado lamaísmo. Aunque el lamaísmo es una secta mahayana, parece estar emergiendo como una rama distinta del Tíbet. Sin embargo, para el propósito de este artículo lo analizaremos como una secta. Aquí hay breves descripciones de las tres ramas. Los elementos enumerados se corresponden, por lo que puede comparar cómo los aspectos específicos difieren de una secta a otra. Budismo Theravada, Hinayana. Expresado como el camino menor o el vehículo menor, y pocos son los que lo encuentran. Según las enseñanzas Theravada, todas las personas tienen la responsabilidad de encontrar la iluminación por sí mismas, y la meditación logra ese proceso purificando la mente. Theravada a menudo se considera la forma más antigua de budismo. Es importante que los plantadores de iglesias en un contexto budista Theravada sean conscientes de las siguientes características. Está más cerca de la enseñanza budista original que otras expresiones del budismo. Se adhiere a las enseñanzas de Gautama y al canon Pali, la colección estándar de escrituras en la tradición budista Theravada, tal como se conserva en el idioma Pali. Es el canon budista temprano más completo que existe. La virtud clave es Bodhi, iluminación. Uno puede pensar en Bodhi como percepción, sabiduría e iluminación. La salvación se logra con el propio esfuerzo, sin la ayuda de Dios, una cosmovisión humanista. El concepto de karma, ley de causa y efecto, es férreo y excluye cualquier posibilidad de perdón. El budismo Theravada llama a los seguidores a renunciar al placer y vivir una vida monástica, por eso se llama el camino de los pocos, o el vehículo menor, o el camino menor. Solo unos pocos alcanzan el nirvana o se liberan de los renacimientos. El ideal es convertirse en santo o discípulo perfeccionado, arhat. Buda es Ara, habiendo alcanzado la santidad perfecta, arhata. Este ideal deja en claro el valor del monacato. La vida futura consiste en reencarnaciones repetidas. La esperanza de los budistas es que después de una serie de reencarnaciones, llegarán al nirvana, un estado de impersonalidad, el más alto grado de meditación, felicidad absoluta, de no existencia de la persona, una liberación del sufrimiento, el deseo y el yo finito. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los budistas Theravada no esperan que muchas personas alcancen el nirvana. La existencia, signata, tiene tres características principales: impermanencia, anicca, sufrimiento o miseria, dukkha, sukha, dukkata, y no yo, anatta. La doctrina central es un concepto de no yo, no alma, no ego, e impersonalidad. Ninguna cosa o persona existe permanentemente en, de, o por sí mismo. La existencia presente es transitoria y está ligada a otras existencias anteriores y futuras. El budismo Theravada es ateo. No hay necesidad de una deidad en esta rama del budismo centrada en el interior. La literatura sagrada consta de tres grupos de escritos llamados Tripitaka, tres cestas, las escrituras budistas originales escritas en idioma Pali. Son el Vinaya Pitaka, el cesto de la disciplina, el Sutta Pitaka, el cesto de la enseñanza, y el Abhidhamma, el cesto metafísico. A Buda se le considera un maestro. Jesucristo es considerado un buen maestro, pero uno menos importante que Buda. Budismo Mahayana, el gran camino, y muchos habrá que lo encuentren. El budismo Mahayana utiliza enseñanzas que son más recientes que el canon Pali. El énfasis no está tanto en la liberación personal, iluminación, sino en la compasión, en el deseo de que todos alcancen la iluminación. Se considera liberal, enfatiza la vida de Buda. Las virtudes clave son los sentimientos y la compasión, karuna. La creencia en la existencia del poder del nirvana en cada hombre hace posible alcanzar la iluminación y la paz. La salvación depende de la gracia de los demás, por la fe en Gautama y muchos bodhisattvas, y por la repetición de los nombres de estos una y otra vez. El concepto de karma y la falta de posibilidad de perdón son los mismos que en Theravada. No exige renunciar al placer ni vivir la vida monástica, por eso se llama el camino de muchos, o el vehículo mayor, o el gran camino. El ideal es llegar a ser como el Buda, la budeidad. Buda es un salvador o bodhisattva. Un bodhisattva es aquel que llega al borde del nirvana, pero renuncia a él para convertirse en un ayudante o salvador de la humanidad. Esto fomenta el énfasis en la participación de los budistas laicos, en contraposición al énfasis del budismo Theravada en la consecución del monacato. La comprensión de la vida futura es la misma que en el Theravada.
La existencia también se entiende en los mismos términos que en el Theravada. La doctrina central también es la misma. El budismo Mahayana es ateo. La literatura sagrada incluye el Tripitaka de Theravada, además de los sutras. Los sutras son: 1. Sutra del Loto, un sermón del Buda sobre el Bodhisattva, la naturaleza de Buda, etc. 2. Sutra de la perfección de la sabiduría. Prajnaparamita, describe el vacío y otros. 3. Sutra del corazón, describe el nirvana, el vacío y la realidad última. 4. Sutra de la tierra de la felicidad, describe la tierra pura de Amitabha Buda. A Buda se le considera un maestro. Jesucristo es considerado un buen maestro, sin embargo, menos importante que Buda. Budismo tibetano o lamaísmo. Esta rama del budismo es una combinación de Mahayana, Vajrayana de Theravada y la religión tibetana Bon. Además de los textos sagrados mencionados anteriormente, The Book of the Dead, el libro tibetano de los muertos, es literatura sagrada budista tibetana. El budismo tibetano se ha vuelto muy popular en muchas naciones, por ejemplo, en Estados Unidos desde la década del 60, cuando lo visitó el Dalai Lama. Obligado a abandonar el Tíbet, ahora refugiado en la India, el Dalai ha promulgado su rama del budismo entre las generaciones más jóvenes de personas, entre ellos cristianos desilusionados o personas que fueron agnósticos y ateos. El lamaísmo ha sido representado popularmente por mandalas tibetanos, pinturas de arena, que tienen un significado religioso más profundo que el simple hecho de ser un bonito diseño. Contrastes entre budismo y cristianismo. No hace falta decir que existen grandes diferencias entre el budismo y el cristianismo. Presentaremos algunas de ellas en términos simples. Todo plantador de iglesias entre los budistas debe ser consciente de estas diferencias y, al menos en su propia mente, comprender los textos bíblicos que demuestran las diferencias. Creación. Según la doctrina budista del origen dependiente, Paticca Samuppada, ningún ser o fenómeno existe de forma independiente. Nada es permanente. Todo tiene una causa. No existe un yo, en el sentido de un ser permanente, integral y autónomo con existencia individual. Lo que consideramos nuestro yo, el yo que habita en nuestro cuerpo, es solo una experiencia efímera. Compare esto con Génesis 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en la tierra. Dios es la primera causa. Dios. El budismo niega la existencia de un Dios personal. Algunos budistas deifican a Buda mientras adoran simultáneamente a otros dioses, por lo general a través de la idolatría. El cristianismo es monoteísta. Enseña la existencia de un Dios personal que es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las tres personas son coexistentes y coeternas. Este Dios trino es el único objeto de adoración. Ver Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Isaías capítulo 43 versículo 10. Capítulo 44 versículo 6. Mateo capítulo 4 versículo 10. Pecado. El budismo no tiene ningún concepto de pecado contra un ser supremo. El pecado se equipara con los deseos y pasiones individuales, los pensamientos sobre uno mismo y la ruptura de los 5 preceptos, y, para los sacerdotes o monjes, la ruptura de los 5 preceptos adicionales. El dilema humano se entiende como el resultado del sufrimiento, no el resultado del pecado. Como se define en la Biblia, cualquier cosa que obstruya el progreso de un ser humano es pecado. Cada persona es responsable de su propio pecado. El cristianismo entiende todo pecado en última instancia contra Dios, aunque también puede afectar al hombre y su mundo. El pecado es rebelión y transgresión contra Dios y su ley, que no alcanza el ideal de Dios. Es injusticia, falta de fe en Dios, conocer el bien y no hacerlo. Los actos de pecado son el resultado de la naturaleza pecaminosa que reside en todos los seres humanos desde la caída de Adán. Cada persona nace espiritualmente muerta en pecado. Ver Romanos capítulo 3 versículo 23, Santiago capítulo 4 versículo 17. Sufrimiento. Algunos budistas creen que el mero hecho de existir trae sufrimiento. Sin embargo, también se piensa que la causa del sufrimiento es el deseo de placer, y que uno puede escapar del sufrimiento eliminando el deseo de placer. Uno puede eliminar ese deseo disciplinando la mente, viviendo de manera adecuada siguiendo el óctuple sendero. El budismo identifica 3 tipos de sufrimiento. Sufrimiento ordinario, dukkha dukkha, sufrimiento debido al cambio, viparinama dukkha,
y sufrimiento común como enfermedad, muerte, pérdida de un ser querido. Samkhya Dukkha. Aparte de eso, no se da ninguna razón real para el sufrimiento. El cristianismo enseña que el sufrimiento humano proviene del pecado. Para eliminar el sufrimiento es necesario deshacerse del pecado. Pero los seres humanos son incapaces de perfeccionar su control sobre sus propios deseos. El corazón del hombre es un engaño sin remedio. El sufrimiento proviene de ceder al mal y de un mundo quebrantado que está alejado de Dios. El hombre es esclavo de sus deseos egoístas. Cristo vino al mundo como Dios y como hombre para proporcionar fuerza para vencer los deseos. Cristo vino a perdonar, redimir y restaurar. Para acabar con el deseo sin Dios, hay que morir. Con Dios en Cristo, una persona se convierte en una nueva persona que muere, figurativamente, a deseos egoístas. Ver Romanos capítulo 6 versículo 23, capítulo 8 versículo 18 al 23. Reencarnación. Un principio básico del budismo es la reencarnación, un renacimiento cíclico basado en la ley del karma. La reencarnación ocurre para ayudar al individuo a pagar por los pecados pasados. Sin embargo, una persona reencarnada no recuerda su vida pasada, o vidas, o sus pecados pasados, por lo que no puede mejorar en la vida presente. La reencarnación ofrece la falsa esperanza de una segunda oportunidad. La respuesta cristiana al pecado se encuentra en la persona de Jesucristo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3. Él nos limpió, purificó de nuestros pecados mediante su sacrificio de sangre como nuestro sumo sacerdote. Hebreo capítulo 9 versículo 11 al 12. Capítulo 7 versículo 24. Pagó el precio. El cristianismo se diferencia del budismo en su enfoque de cómo se puede purgar el pecado. Enseña que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, no hay necesidad de pagar por nuestros propios pecados de la manera que exige la ley budista del karma, Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Es solo a través de la sangre derramada de Jesús. El cristianismo también difiere notablemente del budismo en lo que enseña sobre la muerte. Los budistas prevén una gran cantidad de reencarnaciones en un intento de pagar por los pecados, pero los cristianos saben por las escrituras que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Todos irán de esta vida a la presencia de Dios para ser juzgados. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, no para reencarnarse con la esperanza de purgar los pecados pasados. Para el creyente, vivir es Cristo, morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 versículo 21. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Segunda de Colosenses capítulo 5 versículo 8. La fuente de información sobre los llamados casos verdaderos de reencarnación no es otra que Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Juan capítulo 8 versículo 44, él es el maestro engañador. La reencarnación niega la resurrección, que es la esperanza del cristiano. Primera de Colosenses capítulo 15 versículo 17. La esperanza cristiana es resucitar a la imagen de Cristo, no reencarnarse. Salvación. El budismo enseña que la salvación se logra mediante el propio esfuerzo del ser humano por seguir el óctuple sendero. Suprimir todos los deseos, tanto los pensamientos buenos como los malos. Cuando una persona se ha elevado por encima de estos a través de repetidas reencarnaciones, se libera del karma y entra en el nirvana, el estado negativo de la paz sin pasión. El cristianismo declara que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Jesucristo es nuestro sacrificio suficiente por el pecado. Jesucristo es el único camino a la salvación, no un óctuple sendero o cualquier otro esfuerzo humano. Intentar la salvación por el propio esfuerzo y las reencarnaciones repetidas es un callejón sin salida. Ver Juan capítulo 3 versículo 16. Juan capítulo 3 versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Tito capítulo 3 versículo 3 al 8. Jesucristo. Como se mencionó anteriormente, el budismo considera que Jesucristo fue un buen maestro, pero menos importante que Buda. El cristianismo afirma que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios mismo, que murió por los pecados de la humanidad. Ver Mateo capítulo 14 versículo 33, capítulo 16 versículo 16, Juan capítulo 1 versículo 34,
capítulo 9 versículo 35 al 38. Romanos capítulo 5 versículo 6 al 8. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3. Hombre. El budismo enseña que el hombre no vale nada y que solo tiene una existencia temporal relacionada con la impermanencia, el sufrimiento y el no-yo. Una vez liberado de los renacimientos, se convierte en una no entidad, una con el universo, completamente iluminado. El cristianismo enseña que cada ser humano tiene un valor infinito, ya que fue creado a la imagen de Dios y creado para amar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ver Génesis capítulo 1 versículo 26. Asimismo, Juan capítulo 3 versículo 16 demuestra que Dios ama a su creación, el hombre. Ver Romanos capítulo 5 versículo 8. Vida futura. El budista espera el nirvana después de repetidas reencarnaciones. El objetivo es la vacuidad dichosa. El deseo de todos los cristianos es encontrar la vida eterna, el regalo de Dios para todos los que reciben y creen en Jesucristo como Señor y Salvador. La esperanza futura de los creyentes es reinar con Cristo en el cielo nuevo y la tierra nueva donde todas las cosas serán completamente restauradas. Isaías capítulo 65. Apocalipsis capítulo 21. A aquellos que rechazan el regalo de Dios les espera el castigo eterno, la condenación y el infierno. Ver Juan capítulo 10 versículo 28. Romanos capítulo 5 versículo 21. Capítulo 6 versículo 22 al 23. Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14. Gálatas capítulo 6 versículo 8. Fuera de Cristo no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay vida eterna. Vea Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y Juan capítulo 20 versículo 31. Mejores prácticas para plantar iglesias en un contexto budista. Alex Kochman señala en su artículo, 4 claves para compartir el evangelio con los budistas. Comunicar el evangelio dentro de un contexto oriental es particularmente desafiante. Pocas enseñanzas bíblicas, si es que hay alguna, se traducen fácilmente en el contexto religioso dármico. Un mundo de religiones basado en la naturaleza cíclica de la historia, las fuerzas impersonales como la realidad más elevada y el objetivo de lograr la inexistencia después de la muerte. Religiones como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sintoísmo confunden continuamente a los misioneros occidentales. En esta sección veremos 2 temas principales: cómo comunicar eficazmente el evangelio a los budistas y cómo orar por su conversión. Luego expondremos el enfoque de Kochman mirando específicamente el sufrimiento a través de los ojos de Salomón y sus nobles verdades. Cómo comunicar efectivamente el evangelio. Establecer relaciones. Dar testimonio a los seguidores de Buda es más eficaz cuando se ha establecido una relación con el individuo, la familia o el grupo. Esto conducirá a la confianza, lo que le permitirá al budista la libertad de preguntarle sobre cuestiones de la vida y espirituales. Esta relación también crea una apertura para que esta persona escuche lo que tiene que decir. Él está predispuesto a escuchar, ya que usted y él han desarrollado una relación de confianza y seguridad. Comprender la cosmovisión y la doctrina de las personas. Las mentes occidentales piensan en términos lineales, lógicos, sistemáticos. Las mentes orientales creen en términos cíclicos. Esto significa que una presentación sistemática de la doctrina cristiana rara vez conducirá a un corazón abierto. Una presentación de este tipo suele conducir a más ejercicios intelectuales, que pueden ser animados, pero probablemente improductivos. Los cristianos occidentales necesitan conocer y comprender las diferencias doctrinales básicas entre el budismo y el cristianismo. Con este entendimiento, los cristianos occidentales pueden aprender a presentar su mensaje expresado en ilustraciones y experiencias de vida. La gente del Este aprende de la enseñanza práctica. Determina el punto de vista del individuo sobre Dios y la salvación. Esto demuestra su interés sincero y le ayuda a saber cómo compartir y orar por esa persona. Cuando le preguntamos a alguien sobre su religión, por lo general, comparte sus creencias en un intento de ganarnos para su fe. Al mismo tiempo, suele estar dispuesto a practicar la reciprocidad y a escucharlo a usted presentar su propio caminar de fe. Anticipe las objeciones y aborde las conversaciones respectivamente. Comprenda que en el budismo el gran mal es el sufrimiento, que se entiende causado por el deseo. Cuando se elimina el deseo, se elimina el sufrimiento. Esto no explica la existencia del sufrimiento en el mundo.
Ayude a su amigo budista a comprender que la cura del sufrimiento es lo mismo que la cura del pecado. Esa curación vino con el sufrimiento de Cristo, quien es el sacrificio suficiente por nuestro pecado. Romanos capítulo 3 versículo 24 al 25 habla de Jesús como un sacrificio de expiación, una propiciación por nuestros pecados. No es algo que podamos hacer. Fue un acto externo de alguien en nuestro lugar, a diferencia de las enseñanzas de Buda. Los cristianos todavía sufren, pero tienen esperanza porque están en Cristo, y tienen la promesa de la plena restauración. A veces los cristianos sufren porque siguen a Cristo, pero esperan la consumación de la nueva creación. El seguidor de Buda cree que la única forma de liberarse del deseo y del karma es seguir el octuple sendero. ¿Cómo le traerá al seguidor de Buda la verdad sobre el pecado y la necesidad de que alguien más sufra por usted por la remisión de su pecado? Los seguidores de Buda encuentran que este es un concepto muy objetable. No podrán salvar las apariencias, ganar méritos o que les acaricien el orgullo si alguien más lo hace por ellos. Sin embargo, las escrituras muestran que solo hay una manera. Jesús mismo dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí", Juan capítulo 14 versículo 6. No hay 8 pasos o prácticas. Los seguidores de Buda creen que a través de la reencarnación tendrán infinitas oportunidades de hacer las cosas bien, para que finalmente puedan llegar al nirvana, liberados del karma. Necesitamos mostrarles que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Haga preguntas. Hágale preguntas a su amigo o contacto budista para entablar una conversación fructífera. Kochman sugiere estos. ¿De dónde crees que proviene el sufrimiento? ¿Es realmente posible deshacerse de todo deseo? ¿No son algunos deseos altruistas, por ejemplo, inherentemente buenos? ¿Cómo se siente ante la idea de lograr la inexistencia? ¿Sería mejor el gozo eterno de un Dios infinitamente capaz? Si hubiera un Dios, ¿qué tipo de Dios piensas que tiene que ser para elegir voluntariamente sufrir junto a nosotros? Cuando, al final del día, no logra saciar de forma adecuada sus deseos e inevitablemente se comporta de manera imprudente, ¿qué sucede entonces? ¿Cómo afrontas tu propia culpa? ¿Qué te hace estar tan seguro de que, dadas suficientes vidas, finalmente vas a hacer las cosas bien? ¿Qué pasaría si alguien pudiera transferir de alguna manera todos sus puntos positivos de karma acumulados a tu cuenta, como un acto de amor puro y sin medida? ¿Cómo responderías? ¿Cómo orar eficazmente para llegar a los seguidores del budismo? Reconozca que está entrando en una arena de guerra espiritual, Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18. La mayoría de las formas de budismo abrazan la idolatría y la adoración a los antepasados. Esto no es más que adoración a los demonios. El fuego del Espíritu de Dios es lo único que vencerá los fuegos del infierno. Las personas entregadas a la idolatría y la adoración de los espíritus están atadas por diversas formas de magia negra, brujería, espiritismo, miedo, resentimiento, celos, inmundicia, posesión demoníaca, depresión profunda y tormento mental. Estas personas son incapaces de pelear la batalla por sí mismas. No tienen los medios espirituales para apropiarse del poder de Cristo antes de recibirlo como Señor y Salvador, e incluso poco después de venir a Cristo. Un idólatra necesita ver que la idolatría representa rebelión contra Dios. Pídele a Dios que le enseñe a orar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5. Hechos capítulo 1 versículo 8. Deseo de entrar en contacto con Dios. Jeremías capítulo 29 versículo 13. Joel capítulo 2 versículo 12. Prepárese para las temporadas de ayuno y oración. Isaías capítulo 58. Alabe y adora a Dios. Salmos capítulo 149 versículos 6 al 9, Segunda de Crónicas capítulo 20. Al adorar y alistar la palabra de Dios, vencemos el dominio de las tinieblas que tiene a las naciones, grupos de personas, en su dominio opresivo. La alabanza y la adoración atarán a Satanás y las fuerzas del infierno. Ore para que los ojos espirituales del budista se abran a la verdad de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. El seguidor de Buda tenga sed del Dios creador, lo conozca y lo vea como una persona y creador. El seguidor de Buda se ve a sí mismo con su yo, como poseedor de personalidad, como existente, como creado a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1 versículo 26. No como una personalidad inexistente.
Los nuevos conversos del budismo al cristianismo sean confortados. Quienes hayan sido repudiados por sus familias entrarán en un vacío socioemocional que les dificultará permanecer en el Señor, especialmente al principio, por lo que el cuidado y la oración por ellos es esencial. Haya más obreros llamados a llegar a los budistas. Los trabajadores comprendan que mientras las mentes occidentales piensan en la dimensión lineal, sistemática, lógica, las mentes orientales piensan en abstracto. Los obreros que enseñen puntos prácticos del Evangelio primero y luego enseñen los principios más tarde. Las nobles verdades de Salomón Cockman señala una metodología de diálogo con seguidores del budismo, usando el tema del sufrimiento. El sufrimiento es algo que todos tenemos en común. Es un dolor universal. Salomón habló sobre el sufrimiento siglos antes de Buda, pero llegó a una conclusión diferente. En lugar de ser lanzados a la vacuidad, Salomón declaró que seríamos liberados del sufrimiento al encontrarnos a nosotros mismos en Dios. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. Esto es algo que está fuera de nosotros. De hecho, es alguien fuera de nosotros, mientras que el budista sufre solo, mirando hacia adentro, y no tiene más consuelo que la posibilidad o esperanza de renacimientos y la inexistencia futura o, en algunos casos, de convertirse en parte de una fuerza impersonal y universal. Entonces, ¿cuáles son los puntos de diálogo de Cockman? Esta vida está llena de sufrimiento. El sufrimiento de la vida proviene de nuestros deseos. Podemos ser redimidos, incluso a través del sufrimiento. Seguir el camino de Jesús conduce al gozo eterno. Ahora examinaremos cada punto. Esta vida está llena de sufrimiento. Tanto Salomón como Buda reconocieron que el sufrimiento es una parte normal de la vida. Salomón lo expresó de esta manera. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 1 versículo 2. La Nueva Versión Internacional usa la palabra absurdo. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Eclesiastés comienza de esta manera, por lo que el sufrimiento y las vanidades de este mundo deben haber sido equivalentes en la mente de Salomón. La vida era vana, sin sentido ni propósito, algo diferente que la gran satisfacción que uno desearía, incluso para alguien con riquezas a su disposición. En su abrumadora sabiduría, Salomón vio esto e incluso afirmó que la vida no es más que una neblina. Con el budista, Salomón estaría de acuerdo en que la vida es breve, veloz, es correr tras el viento, Eclesiastés capítulo 2 versículo 11, versículo 17, versículo 24. Las cosas de este mundo no brindan placer a largo plazo. Entonces, tenemos un terreno común aquí con los seguidores de Buda. El sufrimiento de la vida proviene de nuestros deseos. El budista diría que este sufrimiento, esta búsqueda de cosas, proviene del deseo. Elimina el deseo y finalmente eliminarás el sufrimiento. A diferencia del budista, Salomón pondría el problema del sufrimiento a los pies del pecado. El hombre sufre como resultado del pecado original y por sí solo es incapaz de hacer el bien. Nuestro sufrimiento se debe a la separación del Dios que nos creó, Romanos capítulo 3 versículo 23. Es cierto que el deseo del fruto prohibido condujo a nuestra separación de Dios, que es la verdadera causa del sufrimiento. Podemos ser redimidos, incluso a través del sufrimiento. Los romanos tenían un dicho, per aspera ad astra, hacia las estrellas a pesar de las dificultades. En esta línea de pensamiento, el hombre, al ver su condición, busca una solución. Salomón nos muestra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 al 19 que todas las cosas sufren la misma suerte, ya sea el hombre o la bestia. Y en el versículo 20 escribe, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Cockman escribe, Dios actuó de manera escandalosa, intercambiando su buen karma por nuestro mal, imputando su propio suministro infinito de buen karma a todos los que confían en Él. Esto lo logró al enviar a su propio Hijo, quien tomó sobre sí nuestro sufrimiento, convirtiéndose en pecado por nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 11. Hebreos capítulo 2 versículo 9 al 10. En lugar de pasar por una multitud de renacimientos, cada uno de nosotros es una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. No terminamos con la vida siendo absorbidos por la vacuidad. Tenemos vida que va más allá de este ámbito temporal, la vida eterna. Juan capítulo 11 versículo 25 al 26. Y la esperanza final de la vida resucitada.
Seguir el camino de Jesús conduce al gozo eterno. Uno puede preguntarle a un budista, si está hablando con una persona que realmente piensa en su futuro, si la perspectiva de volverse inexistente de verdad le da alegría y esperanza. Yo creería que no. El camino de Jesús, en cambio, conduce a la vida. Sí, durante esta estancia terrenal debemos practicar la abnegación. Lucas capítulo 14 versículo 33, y encontrar nuestra vida solo en Jesús. Mateo capítulo 10 versículo 39. Pero la abnegación no conduce a la extinción. Conduce a la gloria. Romanos capítulo 8 versículo 17. Comillas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 2. La Nueva Versión Internacional dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús abrió el camino para nosotros. También perfeccionó nuestra salvación, nuestra liberación del pecado y el sufrimiento. Kochman comparte una verdad vital que todo budista necesita escuchar. Si alguien responde a Cristo con confianza, pidiéndole que tome su mal karma y le dé su propia justicia, la vida adquiere un nuevo significado sabiendo que los sufrimientos de este presente no valen la pena comparar el tiempo con la gloria que se nos ha de revelar. Romanos capítulo 8 versículo 18. Conclusión. El budismo, como el hinduismo, es una religión muy compleja. Las complejidades de las ramas o sectas, conceptos y preceptos, hacen de esta una religión difícil de entender y en la que plantar iglesias. Como en muchas religiones del mundo, los practicantes a menudo tienen una vaga idea de sus creencias religiosas y escrituras, y practican su fe por tradición o un sentido de nacionalismo. Aquellos que plantan iglesias en el contexto del budismo requieren mucha paciencia y fortaleza. Al igual que la plantación de iglesias entre cualquier grupo étnico o religión, requiere mucha oración y la obra del Espíritu de Dios para efectuar el cambio. Segunda parte. Robert Kraft. El budismo, un rostro siempre cambiante. Las religiones principales a menudo se denominan como mundos. El mundo budista es una de esas categorías que analizaremos en esta segunda mitad del capítulo sobre el budismo. El término implica bastante correctamente que las personas que se adhieren al budismo viven en una esfera particular de existencia formada por ecosistemas espirituales y religiosos complejos y entrelazados. El budismo crea su propia atmósfera y cosmos religioso de complejas mezclas de sistemas religiosos, sociales y filosóficos que influyen en la vida diaria de sus 1.000 millones de seguidores. En los ecosistemas de la Tierra, los mismos vientos que traen humedad de los océanos y producen lluvia en una cadena de montañas y bosques también soplarán a través de vastos desiertos como vientos secos, los cuales se arremolinan hacia otros sistemas fusionados para producir tanto tormentas como el resplandor del sol mientras continúan sus caminos a través de terrenos muy diferentes. De la misma manera, el budismo, con su mezcla de influencias naturales, espirituales, sociales y religiosas, rara vez parece idéntico cuando se mueve de un lugar a otro y de una cultura a otra. Incluso las imágenes de Buda cambian significativamente de una cultura a otra. Van desde tener rasgos querubines e infantiles hasta rasgos femeninos elegantes e incluso un guerrero musculoso con un tocado completo. Pasan de imágenes oscuras, sombrías y demacradas a imágenes felices, obesas y de colores claros. Cosmovisión budista. La cosmovisión budista contiene 3 mundos, como se refleja en las imágenes en las plantas de los pies de muchas estatuas de Buda, especialmente las imágenes del Buda reclinados. Los 3 mundos representados son el inanimado, espíritu, el mundo animado, físico, y el mundo temporal, que es la existencia presente, pero temporal, del Buda, y de los adherentes budistas, en los otros 2 mundos. Esta comprensión del mundo ayuda a explicar por qué el budismo a menudo se mezcla con el animismo popular y la adoración a los espíritus. No hay ningún creador del mundo físico animado en su cosmovisión, pero hay un mundo de fuerzas espirituales, deidades divinas y poderes invisibles. La creencia en la existencia de estos poderes se muestra con mayor frecuencia en las casas de los espíritus, que se erigen en casi todas las propiedades del sudeste asiático. Los hogares y los negocios, así como los santuarios al lado de las carreteras cerca de árboles u otros objetos sagrados percibidos, tienen ofrendas de comida e incienso a su alrededor por temor a que los espíritus territoriales se ofendan de otra manera.
No es raro ver pequeñas figuras de personas y animales alrededor de lo que parece un templo budista en miniatura. Las ofrendas de bebida y comida se dejan cerca y collares de flores a menudo cubren los santuarios en miniatura. Los budistas generalmente creen que, como seres humanos, nos vemos obligados a luchar en nuestra existencia temporal con el sufrimiento que nos inflige el mundo visible e invisible. Los seres humanos deben temerlos y reverenciarlos para minimizar el sufrimiento de la vida. No existe un Dios único y verdadero. No hay Salvador. Solo existe el sufrimiento de la existencia humana o el cese del sufrimiento mediante el logro de la no existencia, nirvana. La cosmovisión budista se basa en una verdad principal. Esa verdad es el sufrimiento. La práctica del budismo, entonces, sigue un camino para definir y aliviar el sufrimiento. La definición de sufrimiento implica el desconcertante deseo de más de cualquier cosa. Incluso las cosas que consideraríamos buenas están en la lista budista de deseos que causan sufrimiento. En ese sentido, incluso el deseo de amar se considera algo que causa sufrimiento, tanto como lo hace el odio. El deseo o la emoción en sí mismos es una violación lo suficientemente grave como para mantener a uno fuera del estado de nirvana. El nirvana podría verse como un estado de flotación, como un barco suspendido en mares tranquilos entre el agua y el aire. Los budistas buscan estar en armonía con el universo. Quieren lograr un sentido de plenitud, integridad y unidad con el mundo espiritual y el mundo físico. A diferencia de nuestra fe cristiana, que comienza y termina con el amoroso y bondadoso Dios de la creación, el budismo se origina, germina y termina en un esfuerzo de los seres humanos por buscar y encontrar un estado de tranquilidad por sí mismos. El resultado es una religión centrada en mirar hacia adentro y actuar hacia afuera. Siempre tratando de encontrar la tranquilidad y la paz interior mientras lucha contra las fuerzas de los espíritus invisibles, el budista busca acabar con la disonancia y la angustia causadas por los deseos e impulsos de la naturaleza, el cuerpo humano y las relaciones humanas. El budista lucha con la estresante coexistencia con otros humanos y las emociones comunes que todos sentimos. Cuando agregas las realidades del mundo espiritual que los rodea, los principados y poderes invisibles que también luchan contra la tranquilidad que buscan, encuentras el profundo dilema que enfrentan los budistas del mundo en su incansable búsqueda de la paz verdadera y duradera. No buscan escapar del infierno, ni siquiera ir al cielo. Los budistas están tratando de encontrar un estado de paz en su viaje por este mundo físico. Creen que cuando encuentren esa paz, escaparán por completo de la existencia y entrarán en el estado de nirvana. Libertad del ciclo interminable de reencarnaciones personales, con su consecuente sufrimiento, como resultado de la extinción de la pasión, el deseo, el odio y el engaño individuales. La palabra nirvana proviene de la palabra pali nibbana, que significa extinguirse. El karma es otro concepto clave en el budismo. El diccionario Merriam-Webster lo define como la fuerza generada por las acciones de una persona llevadas a cabo en el hinduismo y el budismo para perpetuar la transmigración y en sus consecuencias éticas para determinar la naturaleza de la próxima existencia de la persona, es decir, la reencarnación. Son las fuerzas combinadas de todas nuestras acciones, buenas o malas, las que nos siguen a la próxima vida. Tales acciones pueden resultar en buenas o malas impresiones en el alma de uno que afectan el próximo destino del alma. Esto es diferente de la visión occidental popular de lo que se da, se recibe de la vuelta, que a menudo es de naturaleza más inmediata. ¿Te imaginas cómo se sentiría un ser humano tratando de averiguar si lo bueno supera a lo malo para ayudarlo a pasar a la siguiente etapa de la existencia temporal? A la mayoría de los budistas les gustaría liberarse de la influencia de sus acciones pasadas. Saben que necesitan hacer algo para liberarse, pero parece que nunca podrán lograrlo, porque, como sabemos por el Nuevo Testamento, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23. Los budistas buscan una liberación del estado de sufrimiento pasado y, a través de su propio esfuerzo, al mismo tiempo buscan encontrar un estado de paz. El budismo no busca defensor, mediador, salvador para liberarse del karma que resultará en que permanezcan en una existencia de sufrimiento o con una incapacidad para lograr la satisfacción. En el verdadero budismo, el objetivo de la vida no es alcanzar un estado final de bienaventuranza en una vida eterna en el cielo.
El objetivo es desaparecer para siempre, ser absorbido en el estado cósmico de tranquilidad para no reencarnar en otro estado miserable de existencia como un ser humano de casta inferior o, peor aún, un animal u otra criatura viviente de baja condición. En este sentido, el budismo es muy diferente del legalismo de los escribas y fariseos de la época de Jesús, cuando se debía obedecer una forma de reglas externas. Se trata más de estar libre de una conclusión que en su ser más profundo no están en un estado correcto o santo, indemnes de los impulsos, deseos y acciones que están en contra de algún estado de tranquilidad superior o noble. Incluso el concepto de pecado no es bien entendido por la mayoría de los budistas porque en sus mentes, el término probablemente signifique una ruptura de una regla de conducta budista. El pecado no es una violación de la ley de amor del Dios vivo y verdadero, ni una relación rota con Él. En su sistema no hay un Salvador supremo. No hay un creador amoroso de este mundo natural o de este estado transitorio de existencia física. Y ciertamente no existe un mediador entre el mundo físico y el espiritual. Como creyentes en Jesús, sabemos que los budistas nunca encontrarán lo que buscan fuera de Cristo. Los supuestos resultados del karma solo pueden ser cambiados por el Señor Jesucristo, pero ellos no lo saben ni pueden comprenderlo. Al acercarnos a los budistas, debemos ofrecer a Jesús como la respuesta a las acciones del pasado que temen que les impidan alcanzar la paz perfecta. El karma es un concepto muy implacable. El budista teme que cada acción de la propia existencia tenga consecuencias, ya sean buenas o malas, y un budista esperaría seguir reencarnando hasta que en alguna vida futura encontrarán el lugar esquivo de la tranquilidad, siendo y actuando solo, bien, en el estado de nirvana. Necesitamos ofrecer una paz que está más allá de nuestro propio entendimiento. Necesitan un descanso que solamente se encuentra en Jesucristo, un descanso que se da solo por gracia al confiar en Él. Desafíos que enfrentamos al alcanzar a los budistas. Una lista sencilla que aclara los desafíos. Los budistas no creen en la existencia de un Dios creador de la raza humana y el mundo natural. No desean seguir viviendo para siempre, incluso en un lugar como el cielo o la nueva creación. No desean escapar de un lugar futuro llamado infierno. No tienen un entendimiento bíblico del pecado, pero adhieren al concepto de karma. No creen en ningún tipo de salvador, ya que no creen en el pecado como lo conocemos, confían únicamente en su propio desapego para poner fin a su propio sufrimiento. Realizan actos de compasión y buenas obras para contrarrestar el mal karma. Mezclan sus creencias con las costumbres y religiones locales, budismo folclórico. Temen a los espíritus locales que los atormentan hasta el punto de la posesión demoníaca. Estas creencias han hecho que tradicionalmente haya muy pocos creyentes cristianos en las naciones budistas y han hecho que los budistas sean bastante resistentes al Evangelio tal como se ha presentado de manera tradicional en Occidente. Echemos un vistazo a un simple versículo de la Biblia y lo consideraremos a través de la cosmovisión de un budista. Versículo bíblico. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Proceso de pensamiento budista. ¿De qué Dios hablas? Un Dios no puede tener deseos de amor. ¿A cuál de los tres mundos te refieres? ¿Así que este Dios es una persona? Pero los dioses no tienen hijos humanos. Yo sí creo en dioses. Dame una imagen para rezarle. Pero no quiero vivir para siempre, reencarnando infinitamente. Quiero escapar a la existencia. Como puede ver rápidamente, casi todas las creencias budistas son una barrera para lo que consideramos una simple presentación del Evangelio. Simplemente, debemos adoptar un enfoque diferente, muy diferente del enfoque tradicional de presentación. Incluso los idiomas de Asia presentan un desafío. Se prestan a descripciones y conclusiones mucho más ambiguas que el lenguaje y la estructura gramatical más precisos de las lenguas occidentales. Tratar de ser teológicamente preciso y articulado doctrinalmente se vuelve más difícil en un contexto y un lenguaje asiáticos. En muchos idiomas asiáticos, los pronombres no tienen especificidad de género y, por lo general, no hay artículos específicos delante de los sustantivos. Además, la ausencia de tiempos verbales y la conjugación precisa hacen que los occidentales se pregunten quién o qué en una oración es el sujeto y el objeto. Los occidentales tienen poca comprensión de la importancia del orden y el contexto de las oraciones asiáticas para transmitir significado.
Estos factores, y muchos más, a menudo impiden que los occidentales puedan presentar el Evangelio con claridad en las partes budistas del mundo, a menos que hayan tenido muchos años de experiencia lingüística y cultural. ¿Por dónde empezar para llegar a un corazón budista con el mensaje de Jesús? No va a ser simplemente un argumento religioso convincente. El budismo es una religión más antigua que el cristianismo por más de 500 años. No será un método desarrollado en un entorno no budista. No va a ser un llamamiento basado solo en el miedo al infierno o la atracción del cielo. No va a ser una apelación basada en una definición cristiana del pecado acompañada de una oración del pecador. No será una presentación basada simplemente en imágenes de Jesús. Ya sea que las imágenes sean impresas o digitales, eso no será suficiente para convencer a los budistas de que abandonen las imágenes ornamentadas y elaboradas que representan la religión que ha dominado su vida diaria durante milenios. No va a ser una presentación de una religión llena de cosas que hacer y cosas que no hacer. Ya lo tienen en forma de 277 estándares éticos y morales del budismo, que deben seguirse exactamente. Los budistas buscan alivio de los efectos de la existencia diaria. El grito del corazón budista es por una paz esquiva, un estado mental que trae una paz interior profunda. El budismo es una religión que reprime las emociones y los deseos, considerándolos como algo que impide que una persona logre la meta del nirvana, no existencia. En la mente budista, las emociones y los deseos son solo las causas fundamentales para que una persona permanezca atrapada en la reencarnación para otra ronda de sufrimiento. Cada vez que no logran vencer sus deseos y emociones, o cada vez que hacen algo que viola una norma moral del budismo, están destinados a experimentar mal karma. La devoción a las ceremonias y rituales budistas es un deber para tratar de obtener algún tipo de mérito para contrarrestar el mal karma. El canto ceremonial de los sacerdotes budistas se puede realizar en el antiguo idioma pali, que ni siquiera es entendido por la gran mayoría de los devotos. Es totalmente diferente a la adoración del Dios verdadero, en espíritu y en verdad. Las mejores prácticas para plantar una iglesia en un contexto budista. En mi experiencia en el sudeste asiático, pasa bastante tiempo después de que una persona budista se expone a un creyente cristiano, incluso a un creyente que comprende profundamente el budismo, para que un budista pueda responder al Evangelio. El proceso de discipulado también puede tomar bastante tiempo antes de que uno los vea convertirse en un creyente bautizado en Jesucristo. Los budistas necesitan en especial una renovación de su mente, que solo puede venir a través de la iluminación que trae el Espíritu Santo. No existe una manera rápida o fácil de compartir el Evangelio y hacer discípulos, especialmente dados los muchos adornos que a veces acompañan a una presentación occidental de la vida abundante en Cristo, las cosas que nos mantienen en esta tierra: codicia, capitalismo, el deseo de bonitas casas y coches, etc. Hay algunos principios que hemos descubierto durante más de 2 décadas de plantación de iglesias en el sudeste asiático que nos han resultado útiles. Compartir el Evangelio con los budistas no es diferente de lo que la iglesia primitiva se encontró al acercarse a los gentiles idólatras del Imperio Romano. El mundo espiritual de la mayoría de las culturas budistas está lleno de imágenes, amuletos, incienso y adornos simbólicos. La quema de hilos espirituales, estatuillas y amuletos ocurre con regularidad cuando los budistas llegan a conocer al Dios vivo y verdadero y abandonan estas imágenes como parte de una fe plena en Jesús. Las historias de liberación de la depresión y de espíritus demoníacos perturbadores a menudo acompañan a los plantadores de iglesias mientras llevan el mensaje de luz y paz a quienes están esclavizados por los espíritus. Estos espíritus pueden ser locales o ancestrales, incorporados en imágenes u objetos de adoración como árboles, rocas u otras representaciones inanimadas del mundo espiritual invisible que los rodea y envuelve. Muchos de los que están involucrados en el animismo y la idolatría describen síntomas físicos y literales de los espíritus que los oprimen, ven apariciones y sienten síntomas físicos de la presencia de estos espíritus. Varios de ellos me han expresado la sensación de tener un gran peso en el pecho por la noche hasta que van y hacen una ofrenda en el santuario espiritual cercano. He conocido a personas que necesitaban que les pusieran cadenas y ataduras por la noche para evitar que se lastimen a sí mismos o a otros. He conocido a otros que literalmente se estaban matando de hambre para recibir visiones y mensajes de los espíritus. Aquí hay algunas recomendaciones para los plantadores de iglesias entre los budistas.
Reconozca la oscuridad espiritual y ore. El mundo espiritual de los budistas populares es un mundo dominado por el miedo y la oscuridad espiritual. El compartir el Evangelio entre ellos debe abordarse con mucha oración y discernimiento espiritual. El grado de esclavitud y ceguera espiritual de los budistas exige que el trabajador cristiano posea poder y autoridades espirituales divinos para romper la resistencia espiritual. Dejar de lado las estrategias convencionales. Los argumentos religiosos, las declaraciones doctrinales o las presentaciones estándar del Evangelio tienen poco o ningún impacto en los budistas, especialmente en las aldeas cotidianas. Las descripciones de Dios en una construcción trinitaria son confusas e inútiles en las primeras etapas de la evangelización de los budistas. Ya tienen una gran cantidad de espíritus y fuerzas que adoran. Énfasis solo en Jesús como el Dios creador, Juan capítulo 1 versículo 1. Invitar a la oración. Casi siempre, los budistas buscan alivio de las cosas que les preocupan o les hacen sufrir dolor o angustia. Pídales que oren a Jesús e invoquen su nombre, pidiendo a Jesús que se revele, que se manifieste poderosamente a ellos como el Dios vivo y verdadero para aliviar su sufrimiento y alcanzar el contentamiento en Cristo. Las oraciones por los enfermos y poseídos por demonios se ven a menudo en los primeros pasos de la evangelización y son una de las primeras cosas que se le pide a un plantador de iglesias que haga después de entrar en una aldea. Elija historias adecuadas al contexto. Concéntrese en las historias de la Biblia sobre la capacidad de Jesús para eliminar el mal karma de todas las acciones pasadas y darles una sensación de paz diferente a cualquier otra que hayan conocido. El discipulado debe comenzar con las historias y enseñanzas de Jesús que edifican la fe, muestran el poder de Jesús sobre todo y les presentan sus palabras y enseñanzas. Uno de los cambios más notables que verá es el gozo puro y la paz que mostrarán después de creer verdaderamente en Cristo. Pronto comenzarán el proceso de quitar los adornos de las imágenes budistas de sus hogares y otros amuletos de sus cuerpos mientras se entregan a Jesús y al poder de su palabra. El bautismo en agua a menudo se convierte en una expresión rica y significativa de un lavado de la vieja vida con sus miedos y de entrar en la libertad y la paz que ofrece Jesús. Muchas veces he pensado que lo que los budistas realmente buscan es el shalom, paz, que solo puede venir en Cristo, la seguridad de su bendición, presencia y amor. Esta paz solo puede llegar cuando uno se muere a sí mismo en Cristo y comienza a vivir en Él y solo para Él. Entonces, en realidad, Jesús es la respuesta al anhelo más profundo que representa el budismo. Jesús da una paz interior que finalmente cede a la paz eterna en la que una vida puede encontrar el descanso definitivo. Preguntas para la reflexión. El seguidor de Buda cree que la única forma de liberarse del deseo y del karma es seguir el octuple sendero. ¿Cómo llevará la verdad sobre el pecado al seguidor de Buda y la necesidad de que alguien más sufra por ti por la remisión de tu pecado? ¿Cómo explicaría lo que realmente significa nacer de nuevo, dada la creencia budista en la reencarnación? ¿En qué contexto le explicaría Hebreos capítulo 9 versículo 27 a un seguidor de Buda? Enumere al menos dos diferencias entre las dos ramas principales del budismo, Theravada y Mahayana.